Vamos a trabajar ahora racionalización del denominador, pero cuando ya no es raíz cuadrada. Entonces vamos a recordar para iniciar la ley 16 y 17 de radicales y tenemos que x a la m sobre n es igual a, y podemos escribirla de estas dos formas, x a la m raíz n o raíz n de x elevado a la m. El numerador siempre es exponente y el denominador es el índice radical. La ley 17 nos dice que cuando tenemos raíz m de x y está elevado a la m, entonces se cancela raíz con el exponente y nos queda solamente x. Esto nos va a ser muy útil para lo que vamos a trabajar para este tipo de racionalización. Entonces vamos a empezar analizando acá. Tenemos x a la 2/3. Entonces necesitamos ver por cuánto tengo que multiplicar x a la 2/3 para que nos quede x a la 1. Y entonces trabajamos x a la 1/3. Para aplicar la ley número 1, que si tenemos la misma base multiplicando se elevada a diferentes exponentes, se copia la base y se suman los exponentes. 2/3 más 1/3 nos queda 3/3, que es igual a 1. En el siguiente caso tenemos x a la 4/5. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo para que quede x elevado a la 1? ¿Cuánto le falta a 4/5 para que sea 5/5, que es la unidad? Entonces, lo que le falta es 1/5. Entonces, lo multiplicamos por x elevado a la 1/5, para que 4/5 más 1/5 nos quede 5/5, que es igual a la unidad. En el siguiente caso, no nos va a quedar la unidad, pero nos va a quedar un exponente que sea entero. Tenemos y a la 7/2. 7/2, ¿cuál es el entero siguiente? 7 dentro de 2 nos va a dar 3.5. El entero más inmediato es el 4. Entonces, ¿cuánto le faltaría para que nos quede 4? 7/2, entonces, ¿cuánto le falta para que quede 8/2, que es lo mismo que 4? Entonces va a ser 1/2. Entonces vamos a multiplicar por y elevado a la 1/2. Para que 7/2 más 1/2 nos quede 8/2, que es igual a 4. Y ya nos queda este exponente, que es un entero. Y por lo tanto ya no tendríamos exponente fraccionario, ya no tendríamos radicales. Este proceso, este análisis es el que vamos a hacer y nos va a servir para resolver todos los ejercicios de racionalización del denominador. Vamos a trabajar este ejercicio. Tenemos 2 dividido raíz sexta de 3x a la quinta. Vamos a ir aplicando nuestras leyes y vamos a sacar raíz por separado, como nos lo dice nuestra ley 13. Sacamos raíz sexta de 3 y raíz sexta de x a la quinta. Ya acá está escrito en exponente fraccionario. Y con esto nos facilita analizar por cuánto debemos de multiplicar, así como vimos en este análisis anterior. Por eso es de que los vamos a escribir siempre en exponente fraccionario. Teniéndolo en exponente fraccionario, 3 elevado a la 1/6, ¿cuánto le falta a 1/6 para hacer 6/6? ¿Por qué 6/6? Porque el denominador es 6. Entonces 1/6 más 5/6 nos va a dar 6/6, que es la unidad. Entonces vamos a multiplicar este denominador que ya estaba, que era nuestro denominador, ahora por 3 elevado a la 5/6. Y luego analicemos la x. Tenemos x a la 5/6. ¿Cuánto le falta a 5/6 para llegar a ser 6/6? Le falta 1/6. Entonces lo vamos a multiplicar por x elevado a la 1/6. Y eso con el objetivo que nos quede luego elevado al exponente 1. Pero si multiplicamos el denominador, también tenemos que multiplicar el numerador por lo mismo. Esto basado en el principio fundamental de las fracciones, que si se multiplica tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad excepto 0, nos va a dar como resultado una fracción equivalente. Entonces nunca olvidemos que si multiplicamos en el denominador por exactamente lo mismo, también en el numerador. Ahora, ¿para qué? Entonces, esta parte que está aquí abajo, en el denominador, la vamos a analizar despacio aquí, con estos números que tengo ya más grandes. 3 enteros a la 1/6 era lo que tenía nuestro problema. Y nosotros lo multiplicamos por 3 enteros a la 5/6. Por la propiedad conmutativa, yo les estoy cambiando de lugar y ya colocándolos a la par. 3 enteros a la 1/6 por 3 enteros a la 5/6, se copia la base y se suman los exponentes, nos queda 6/6. Ahora con x. X a la 5/6 es lo que tenía en nuestro problema, y lo tenemos acá, y nosotros multiplicamos por x a la 1/6.
De nuevo la ley 1 se copia la base, se suman los exponentes y nos queda 6/6 que es igual a 1. Entonces nos queda 3 por x. Y ese es el resultado que tenemos aquí ya en el denominador, 3x. Y ya no hay radicales. Ese es nuestro objetivo, eliminar radicales del denominador. En el numerador esos radicales van a quedar. Aquí está 2 raíz sexta de 3 a la 5 por x. Reescribimos la forma de notación de exponente fraccionario a radicales. Y ya tenemos terminado nuestro ejercicio. Veamos el uno siguiente. 2 dividido 3 por raíz cúbica de y al cuadrado. Observemos que 3 no está dentro del índice radical. Entonces ese va a estar multiplicado a la par. Reescribo raíz cúbica de y al cuadrado con exponente fraccionario que es y a la 2/3. Y aquí analizamos por cuánto hay que multiplicar para que nos quede elevado a la 3/3 y o sea la unidad. Aquí tenemos y a la 2/3, entonces va a ser por y a la 1/3 en la misma base y al multiplicarla se copia la base, se suman los exponentes, nos queda la 3/3. Pero si multiplicamos el denominador por y a la 1/3, entonces también tenemos que multiplicar el numerador por y a la 1/3. En el numerador multiplicamos, queda indicado. En el denominador nos queda 3 por y a la 3/3 al sumar los exponentes fraccionarios por la ley 1 y 3/3 es igual a 1. Aquí está y a la 1. Ese exponente no se anota, es tácito. Nos queda dividido 3y y en el numerador 2 por raíz cúbica de y. Ya eliminamos radicales del denominador, entonces ya tenemos hecho nuestro ejercicio. Veamos otro. Aquí tenemos raíz cúbica dividido raíz cuadrada de 3 dividido raíz cúbica de 2. Nos interesa quitar el radical del denominador. En el numerador hay, y ahí se va a seguir quedando, porque lo que estamos trabajando es eliminar radicales del denominador. Aquí lo reescribimos de nuevo con exponente fraccionario. Nos queda 2 elevado a la 1/3. Entonces tenemos que pensar por cuánto tenemos que multiplicar la misma base 2 para que al sumar los exponentes por la ley 1 nos quede a la 3/3 que va a ser 1. Entonces vemos que es por 2 a la 2/3. Pero si multiplicamos el numerador, también tenemos que multiplicar el denominador. O si multiplicamos el denominador, también tenemos que multiplicar el numerador por exactamente lo mismo. Entonces esto es la unidad, no nos afecta nada nuestra fracción y por eso nos garantiza que nos va a quedar una fracción equivalente. Trabajando entonces multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. En el numerador nos queda raíz cuadrada de 3 por raíz cúbica de 2 al cuadrado y en el denominador, ahora sí, la base que es 2 y al sumar los exponentes nos queda 3/3 que es igual a 1. Ya para colocar nuestra respuesta final nos queda raíz cuadrada de 3 por raíz cúbica de y 2 al cuadrado que es 4 y dividido 2. Este 3/3 es igual a 1, que es el exponente que queda aquí. 1 no lo anotamos porque ese es tácito. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Veamos otro. 3 dividido raíz cuarta de 8. Reescribimos este radical en forma de exponente fraccionario. Nos queda 8 a la 1/4. ¿Por cuánto debemos multiplicar? ¿Cuánto le falta a 1/4 para hacer 4/4? ¿Cuánto le debo de sumar? Es 3/4. Entonces vamos a multiplicar por la misma base 8, pero ahora elevada a la 3/4. Y multiplicamos tanto numerador como denominador. Entonces aquí operamos 3, ya lo escribimos con radicales, raíz cuarta de 8 al cubo, y en el denominador 8, y sumamos 1/4 más 3/4 nos queda 4/4, que es igual a 1, ya nos quedó en el denominador 8. Y en el numerador nos queda 3 raíz cuarta y si elevamos 8 al cubo nos queda 512 y aquí está nuestro resultado y ya eliminamos radicales del denominador. Lo que nos ayuda a poder resolver es hacer ejercicios. Aquí vamos a hacer unos adicionales para ver que este tipo de ejercicios son sencillos. Aquí vamos a aplicar la ley 14. Entonces vamos a unificar bajo un mismo índice radical esta fracción. Entonces vamos a dejar 243 dividido 3. Ya esos dos que se les estaba sacando raíz por separado, tanto en el numerador como en el denominador, por nuestra ley 14, los unificamos y les sacamos raíz a la fracción en un solo índice radical. Aquí vemos que podemos dividir.
y 243 dentro de 3 me queda 81. Y entonces ya no tengo fracciones. Luego, como es raíz cuadrada, vemos que 81 tiene raíz cuadrada. Y la voy a trabajar acá, vamos a tener raíz cuadrada de... Para poder ver y aplicar una ley, voy a poner 81 en su forma con exponentes, que es 9 al cuadrado. 9 al cuadrado nos da 81. Y entonces aquí vamos a aplicar la ley 17, que nos dice que podemos cancelar el índice radical con el exponente cuando son el mismo y solamente nos queda 9. O aquí si sacamos raíz cuadrada de 81 es 9. Y aquí si ustedes observan teníamos radicales, teníamos un radical en el denominador, pero como se trata de números, los unificamos bajo un mismo índice radical. Si se pueden simplificar o dividir, pues lo trabajamos y ya podemos resolver de una forma más sencilla. Veamos otro ejercicio. Tenemos la misma ley, es la que vamos a aplicar aquí. Entonces, para esta ley, nuestra ley 17, esta es la que vamos a aplicar es la ley 14, vamos a unificar bajo un mismo índice radical 12 dentro de 3, se les estaba sacando raíz por separado en el numerador y por separado en el denominador, pero es la misma raíz, entonces ya las unificamos a la fracción en un solo índice radical. Sabemos que 12 dentro de 3 lo podemos dividir y nos queda 4. Y 4 tiene raíz cuadrada, que es 2. Y aquí ya resolvimos y no trabajamos el proceso de racionalización del denominador como vimos antes, porque son números, podíamos unificarlos por la ley 14 y resolver más fácil. El mismo caso tenemos aquí en el otro ejercicio. Vamos a unificar en un mismo índice radical la fracción, entonces 18 dividido 2, y podemos dividirla, nos queda 9, 18 dividido 2 es 9, sacamos raíz cuadrada de 9 que es 3 y ya tenemos nuestro resultado. Y ahí tenemos resuelto todos estos ejercicios que tienen que ver con racionalización del denominador. Mientras más ejercicios se hagan, ayuda a poder trabajar mejor, tener más dominio en la solución de racionalización del denominador.